Muy buenas tardes. Les comunico que ha sido elegida por los próximos 2 años como presidenta de la Corte Suprema la ministra señora Gloriana Chevesic. Ella comenzó su carrera en el Poder Judicial en 1986. Fue relatora de la Corte Suprema, relatora de la Corte de Apelaciones, fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago y desde el año 2013 es ministro de esta Corte. También fue vocera de este máximo tribunal y actualmente también es consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Tiene una vasta trayectoria. Ha solventado diferentes encargos que le ha encomendado el Pleno, pero más que todo, para que hablen con ella, la dejo a ella personalmente, a doña Gloriana. Bueno, como señaló el presidente, señor Blanco, el Pleno me nombró presidenta de la Corte Suprema, lo que asumo con humildad y con el compromiso de cumplir íntegramente todas las funciones y obligaciones asociadas al cargo, como lo han hecho mis antecesores, y con la esperanza que contaré con la colaboración de todas las personas que se desempeñan en el Poder Judicial, en los distintos escalafones, como de aquellas que laboran en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con la finalidad de quienes acudan a los tribunales de justicia obtengan una respuesta oportuna y de calidad. Estamos viviendo momentos muy complejos. Sin embargo, estimo que la forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales que regulan nuestro actuar, y teniendo una vida pública y privada que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen. Por último, en mi opinión, el trabajo a efectuar no solo debe estar enfocado en que la justicia debe ser oportuna y de calidad y en las personas usuarias del sistema, sino también en aquellas que trabajan en el Poder Judicial, por lo que mi gestión las tendré en el centro, valorándolas, potenciándolas y generando buenas condiciones laborales. No olvido que las instituciones están formadas por personas que tienen sus propias vivencias que a veces surgen como obstáculos en su desempeño y que por lo mismo hay que abordar. Muchas gracias. Lo que quiero resaltar es que la votación fue unánime. Voy a grabar. ¿Sí? Ay, sí, voy para grabar. Ay, para más, presidenta. Ministra, primero que todo queremos felicitarla a nombre de los periodistas de tribunales y bravo, que hay muchos que la conocemos de hace mucho tiempo, y primero que todo también preguntarle cómo vive este hito histórico en el Poder Judicial al convertirse en la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Bueno, obviamente ser nombrada como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema es una experiencia significativa y muy desafiante, aunque debo hacer presente que en esta designación el factor género no fue decisivo.
sino que fue respetar una tradición. Pero en todo caso entiendo que pueden haber muchas mujeres que entienden que esto es un avance, que es una apertura, y bueno, si es en ese sentido... ¿Ah? Y bueno, y si eso inspira a muchas mujeres y genera apertura, igualdad y respeto, obviamente que me satisface plenamente y me congratula. Ministra, muchas gracias y felicitaciones también por su nombramiento. Usted se va a hacer cargo a partir del 6 de enero de la Corte Suprema como presidenta. ¿Cuáles son los desafíos considerando la crisis que se ha visto en el último tiempo y el desafío también de recuperar la confianza de la ciudadanía? Bueno, como lo manifesté en el Tribunal Pleno, tenemos que tomar decisiones para recuperar la confianza que debe tener la sociedad en su conjunto respecto del trabajo que hacen los tribunales de justicia, las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, y para eso es menester conversar, ver qué decisiones debemos adoptar, pero creo que el camino que se ha tomado por ahora ha sido apropiado. O sea, como lo ha liderado el presidente de la Corte Suprema y también la Corte Suprema, es importante. Creo que hemos avanzado y obviamente hay mucho por realizar. Ministra, buenas tardes, felicitaciones también. En paralelo a lo que está pasando hoy con esta decisión unánime, la Cámara de Diputados está analizando una acusación constitucional a uno de sus pares. ¿Se ha analizado eso, se ha conversado? ¿Cómo lo van a ver o van a esperar, en definitiva, la definición del Senado? Bueno, la opinión de la Corte Suprema al respecto es respetar lo que obra el Congreso Nacional. Están ejerciendo una atribución que está establecida en la Constitución Política de la República y, por lo tanto, no hay nada que decir al respecto. Simplemente ellos deben cumplir con sus propios reglamentos establecidos al efecto y esperar las decisiones que de ellos resulten. Ministra, por acá estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle, ¿le sorprendió que la votación por su candidatura fuese finalmente unánime? Se había hablado durante semanas que el Pleno estaba dividido, que era una decisión bastante importante y además nos llamó la atención que se demorara tanto la votación. Así que si se puede referir a eso. Bueno, a ver, el Código Orgánico de Tribunales que regula el nombramiento del que debe asumir el cargo de presidente de la Corte Suprema no señala nada, simplemente dice será nombrado por el Pleno. Y consecuencialmente se estaba aplicando hasta la fecha, salvo algunas excepciones, la tradición, ¿ya? Y eso se ha respetado. Y bueno, y en esta oportunidad efectivamente había surgido el nombre de otra colega, doña María Angélica Repeto, y estuvimos conversando sobre aquello. Esto es precisamente por todo lo que se ha dicho en la prensa de que habría habido divisiones. Pero en realidad no es que haya divisiones, lo que hay que entender que la Corte Suprema es un tribunal colegiado. Consecuencialmente, cada uno de las personas que lo integran tiene el derecho a manifestar sus posturas. Y bueno, y si hay decisiones que no son unánimes, son decisiones. Y hay que respetar los votos en contra, las prevenciones, las disidencias, que es lo normal que ocurre en un tribunal colegiado. Pero en este caso, después de conversar, estuvimos largo tiempo conversando, muchos ministros y ministras manifestaron su opinión al respecto y se llegó a la conclusión de que debía yo asumir con el voto de todos los integrantes del Pleno, en este momento 18. Ministra, y este consenso al cual se llegó después de tantas semanas de disputas, divisiones, llegamos a una presidencia, o sea, una elección unánime. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué tiene planificado usted para de alguna manera ponerse más de acuerdo en algunas situaciones, sobre todo pensando en la situación y de crisis que hay en el interior y por todo el tema de la probidad y de las destituciones, de las remociones? ¿Cuáles son sus planes a futuro respecto al tema del Pleno de estas divisiones, bueno, y respecto también al tema disciplinario, funcionario? Bueno, como tribunal colegiado tenemos que conversar, tenemos que tomar decisiones sobre los puntos más acuciantes
En este momento yo asumo el día 6 de enero, o sea, queda tiempo para yo poder llevar algunos asuntos al Pleno, pero en todo caso todas las decisiones deben ser adoptadas por el Pleno y para ese efecto es menester ponerle en conocimiento los asuntos que queramos abordar, escuchar, dialogar, compartir ideas, críticas y opiniones sobre la materia y del resultado de esa conversación, de ese diálogo abierto y franco, se toman decisiones. Va en la línea de lo que se ha hablado un poco de limpiar la casa, también se ha hablado mucho de ese tema de limpiar la casa, de no tener, de limpiar la casa y de cero tolerancia a temas de probidad. ¿Qué opina de eso? Que se ha hablado mucho, que, bueno, de que en el interior hay muchos ministros, entre ellos. No es una manera de abordar eso de limpiar la casa. Los actos de corrupción que se pueden haber cometido deben ser investigados a través de los procesos que ha establecido la Corte Suprema. Hay un reglamento que, valga la redundancia, regula la tramitación de las investigaciones disciplinarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa y disciplinaria. Y por lo tanto, en la medida que vayan surgiendo, habrá que disponer, o sea, si el Pleno así lo estima pertinente, que se instruya una investigación a cargo del fiscal judicial, como en este momento está pendiente lo concerniente al ministro señor Sepertegui y todos esos otros aspectos relativos a esas licencias médicas que fueron utilizadas para salir extranjero. Ahora, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso en general, está avanzando más rápido en algunas de estas situaciones. ¿Cómo lo ve usted? También se ha criticado mucho las presiones que hay antes de votar, de que lo van a presentar acusaciones constitucionales. ¿Cómo ve esa situación? El Congreso Nacional es un órgano político, actúa por lo tanto políticamente y tiene un procedimiento bastante acotado que no es como el que regula nuestro reglamento de investigación disciplinaria, que establece plazos, el derecho establece normas para respetar el derecho a la debida defensa, tiene plazos para contestar, para formular cargos, o sea, se formulan los cargos, se da un plazo para contestar, para recibir pruebas y luego, en este caso, el fiscal tiene que proponer una sanción o eventualmente proponer un sobreseimiento y es el Pleno el que tiene que reunirse previo escuchar a la persona si es que plantea la petición, que se reciban los alegatos y luego decide. O sea, son situaciones que están muy diferente la manera de abordarlo. Como tribunales de justicia tenemos que aplicar el reglamento que nos hemos dado precisamente para hacer efectiva en este caso las responsabilidades disciplinarias. Ministra, buenas tardes. Quería volver a la votación de hoy del Pleno. Usted mencionaba que en un tribunal colegiado se dan en algunas ocasiones disidencias, prevenciones. En este caso, ¿qué prevenciones manifestaron las disidencias y que estuvieron quizás por otra candidatura inicialmente antes de que decidieran por su nombre? Bueno, efectivamente, como lo señalé, estaba primero mi candidatura, que no sé si puede hablar candidatura, porque simplemente era la mujer la segunda antigüedad. Pero también surgió en un grupo de colegas de postular, entre comillas también, a otra ministra muy respetable, la ministra María Angélica Repeto. Bueno, entonces al final se conversó y se decidió que lo mejor era que asumiera yo por unanimidad. Esa otra candidatura, entre comillas, ¿plantearon algún tipo de duda o postura respecto de su candidatura propiamente tal, o sea, de su nombre, por no decir candidatura? Bueno, obviamente plantearon, todos tenemos aspectos positivos y negativos de una persona, de mi personalidad, todos los tenemos. Debilidades, flaquezas, fortalezas, capacidades. Bueno, y en ese análisis de todos esos argumentos se estimó que yo reunía los requisitos para ser nombrada como la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta, ¿qué tal? Sí.
Presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes. Consultarle acerca de cuál va a ser el mensaje o el eje programático, no solamente para aquellos que ya componen el Poder Judicial y se podrían ver enfrentados a la comisión de delitos, sino que también aquellos que lo van a componer en un par de semanas o en un par de años. ¿Cuál es el estándar que debe cumplir el Poder Judicial para evitar casos de corrupción como los que hoy azotan al Poder Judicial? Bueno, hace poco aprobamos un código de ética judicial que es aplicable para el escalafón primario del Poder Judicial y ahí se establecieron principios que deben regir el actuar de todos los miembros de la judicatura, de todos los miembros del escalafón primario del Poder Judicial. Consecuencialmente, su vida privada y pública debería cumplir aquello. Y en el evento que surjan actos que pueden ser considerados falta a la probidad o a la ética, se tendrán que iniciar las acciones pertinentes. O sea, si hay denuncias, se iniciarán los procedimientos respectivos. Claro, porque era un proceso consultivo no vinculante. ¿Eso podría cambiar durante su presidencia? No, porque el Pleno adoptó eso, porque la ministra Rabanales fue la encargada, hizo un trabajo bastante abierto, recibió opiniones de expertos, de los gremios, de los funcionarios, de las funcionarias, hizo encuestas y se llegó a la postura que es menester que el consejo que se va a crear sea consultivo, que no tenga facultades de orden disciplinaria como era el antiguo Consejo de Ética. Y eso es lo que así se va a hacer. Y nadie ha pensado cambiar.